Está con nosotros Carlos Proaño, experto en la historia de la Orden del Temple. Carlos, bienvenido. Mi estimado y muy apreciado Alejandro, gracias por tu invitación nuevamente a este maravilloso espacio, poder compartir y conversar aquí contigo con estos muy interesantes temas. Bien, vamos a conversar. En Psicología y Alquimia, Carl Jung dice que la exigencia de la imitatio Christi es vivir imitando a Cristo para desarrollar y elevar el ser interior, y sin embargo, el creyente profano y superficial prefiere las fórmulas mecánicas y externas, es decir, venera a Cristo como objeto de culto, proyectando su adoración hacia el mundo material, motivo por el cual no penetra en la profundidad del alma, ni consigue producir una verdadera conexión con el arquetipo de Cristo. Entonces, Carlos, ¿cuál es la función trascendente, psicoespiritual o religiosa de la figura de Cristo en el esoterismo templario? Para responderte lo más acertado posible, yo sugiero que separemos primero las figuras de Cristo y de Jesús. Si bien es cierto Jesús, nuestro capitán, el maestro de maestros, se cristifica, quiere decir manifiesta la fuerza del Cristo, hay que entender que el Cristo es precisamente eso, una fuerza universal, es un principio cósmico universal y para nosotros es un principio divino incluso, con el que se responde cómo funciona el amor, la luz y la guía del universo a través de estas manifestaciones que son complementarias a la vez. Y es por eso que nosotros hablamos del Cristo y de Nuestra Señora de los Universos. Es más o menos como, para explicarle de manera que se entienda bien, es como el yin y el yang. Fuerzas contrapuestas pero complementarias que unen y fusionan todo lo que es del universo. Ese para nosotros es un principio primordial que nos permite entender la manifestación de estas fuerzas y entender así también y asimismo que el Dios, la deidad máxima, está compuesto o se fracciona o se desdobla en estos principios. Por eso es que nosotros los templarios no nos atrevemos a describirle cómo es Dios, la deidad absoluta, ese Abba, como decimos nosotros, que es el Dios Padre y Madre a la vez, sino que les entendemos desde estos principios cósmicos para ahí nosotros comprender cómo funciona el universo, la manifestación de la luz, la manifestación del amor, etcétera, etcétera. Dentro del punto de vista alquímico es interesante también porque nosotros demostramos a través de la gnosis, es decir, de la práctica del conocimiento, demostramos que efectivamente el Cristo está dentro de cada uno de nosotros, tal como nos enseñó el Maestro de Maestros. Jesús del Cristo nos enseñó muy claramente que la potencia, esa fuerza universal que late y que se manifiesta en el universo, en toda la creación, está como una chispa divina dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el trabajo es alquimia, es decir, la responsabilidad del ser humano es entender la alquimia, que no es más que interiorizarse, buscar ese conocimiento, esa fuerza, esa presencia dentro de cada uno de nosotros y luego exteriorizarla en la medida de que efectivamente vamos evolucionando, transformándonos y manifestando al Cristo, que es lo que nos enseñó el Maestro de Maestros. Ahora, como función trascendente, esotéricamente, tenemos que entender que el Cristo precisamente es una fuerza que se va a manifestar y que nosotros vamos a entender a través del estudio y del análisis de los arquetipos de esta fuerza primordial. El Cristo entonces así se vuelve no solo un arquetipo que hay que entenderle, sino en realidad una fuerza interna que hay que aprender a concebirle, a sentirle y en esa comprensión empezar a exteriorizarle. Ha sido al revés, como tú bien lo planteas, muchas ramas, muchas tendencias han hecho esto un objeto de culto externo. Ha sido un gran error porque no estamos buscando la presencia del Cristo que se demuestra ante nosotros como una prueba de fe, de realidad, de existencia, sino que tenemos que aprender a sentirle que está dentro de nosotros y que se dé el milagro de esa vida en la medida de que nosotros hemos descubierto esa chispa divina dentro de nosotros. Análogamente es lo que los templarios llamamos también en concordancia con la aventura del Grial, porque la aventura del Grial es esa, pero el Grial también está enfocado a otra cosa. El Cristo que está dentro de nosotros también funciona como espíritu que nos guía para descubrir a nuestra alma. El alma está representada en el Grial.
Entonces, espíritu y alma son los dos componentes que fecundan nuestra existencia y que nosotros somos el resultado de esa fecundación. Nuestro ser es el resultado de esa esencia. Nuestra esencia proviene de esa fecundación. Entonces, el Cristo representa ese espíritu guía también que nos va a llevar por el camino hacia la descubierta de nuestra alma. Por eso en la antigüedad hablaban de las bodas alquímicas. Las bodas alquímicas las entendemos como ese proceso interno en el que lleva a descubrir toda esta realidad latente dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el esoterismo templario está basado en este proceso alquímico. En la Enciclopedia Católica de 1911 se dice que el Cristo interior tiene su origen en el misticismo cristiano de tradición alejandrina, es decir, una corriente del cristianismo primitivo y por ende del gnosticismo esotérico. Además, en Lucas 17:21, Jesús dijo: «El reino de Dios está en vosotros». Y Jung indica que esto confirma que la verdadera experiencia de lo divino es interna. Entonces, Carlos, ¿por qué este Cristo interior resultaba tan peligroso para la Iglesia Católica de la Edad Media? Primero, recordemos que sí, el movimiento alejandrino gnóstico es muy predominante, pero el concepto del Cristo interior, de la fuerza interior que tiene que subyacer en nuestro trabajo alquímico, ese concepto ya se lo manejaba más o menos 200 años antes de que venga Jesús. Por eso es que el concepto del Cristo cósmico se le va a adaptar a Jesús con el gnosticismo, pero ya existía ese concepto y ese concepto ya lo manejaban los hermanos esenios. Y los decenios, acuérdate que eran una asamblea de todos los grandes sacerdocios, filósofos, eruditos de todas las tradiciones de aquella época. Estaban los magos persas, los sacerdotes egipcios, la cábala judía de los hermanos hebreos, estaban los caldeos también. Entonces, todas esas sabidurías del orientalismo, todos ellos se fusionaron con los hermanos decenios. Entonces, sí, efectivamente, en la época del medioevo va a haber una corriente peligrosa, como dice la Iglesia Católica, peligrosa para ellos, porque la herejía que ellos se volcaron es a la herejía cátara. Cátaros significan los puros, que estaban en todas esas comunidades albigenses, sobre todo, que es en Francia, que es una de las guerras santas que envió la Iglesia, o sea, cruzadas, para acabar con ese movimiento y sobre todo que no crezca, porque la amenaza que la Iglesia tenía no era tanto la herejía que manifestaban. A la final, habían miles de poblados pequeños que también tenían sus herejías, pero la Iglesia imponía su firma católica, romana y apostólica, y les obligaba y listo, eran comunidades pequeñas. Pero los cátaros sí determinaron un peligro naciente porque, indistintamente de la corriente ideológica que se aplicaba, era el creciente número de personas que se adherían y la influencia que estaba generando. Entonces eso era una amenaza política, económica y social para la Iglesia Católica. No tanto la religión como tal o el mundo espiritual, sino la amenaza a la institución, la amenaza a su hegemonía. ¿Cuál era la herejía de los cátaros? Era un gnosticismo muy avesado, claro que sí, en esa época. Los cátaros decían que la creación está conformada en dos partes, la parte material y la parte divina espiritual. Y que lo material, todo lo que es material, todo es absolutamente del diablo. Entonces ellos decían que el hecho de estar en carne y hueso ya era satánico, el hecho de que necesitemos alimentos para comer ya era satánico, todo lo material era satánico. Y eso es lo que estaban promoviendo. Ahora, también fue un resultado de reacción y de rebeldía, porque la iglesia se les impuso. La diferencia del movimiento cátaro fue que ellos se pararon y dijeron, bueno, a mí me matan, pero no me cambian mis ideas. También fue un acto de ir en contra de la Iglesia Católica. Es decir, mucho de esa herejía también pudo haber estado sobreexagerada por el motivo de darle la contra a la Iglesia Católica. Pero definitivamente en la teología, llamémoslo así, o en el esoterismo de los cátaros, se planteaba que existía el Rex Mundi, que es el rey del mundo, que era el dueño de todo lo material. Y que nosotros habíamos venido a un mundo, a someternos al mundo de las tinieblas a través de ese Rex Mundi. Y todo lo que es material estaba bajo los dominios del Rex Mundi.
Esa es la entidad que tentó a Jesús en el desierto, ¿no? Cuando Jesús se retiró a hacer su transformación a través de los 40 días en el desierto y se le acerca el diablo, dice la tradición, Satanás, a tentarle. Esa entidad no necesariamente es Satanás. Si es una personificación del mal, sí puede ser un emisario de Satanás, pero le dicen el Rex Mundi. Es una categoría más baja, pero que está a cargo de lo material. Es decir, él es el que creó el mundo material. Él es el que crea los mundos materiales como tal. Entonces, esa herejía es la que la iglesia veía como muy amenazante, ¿no? Para ellos. Entonces, ese era el peligro que tenía la iglesia católica en realidad. Ahora, sí es cierto, todo el movimiento gnóstico, alejandrino, todos los movimientos que se dan, efectivamente están abocados al cristianismo primitivo, que es muy esotérico, que habla del Cristo, y ese esoterismo está muy de la mano con incluso la cábala judía, solo que tiene cambiado ciertos nombres adaptados a ese cristianismo primitivo, pero básicamente es lo mismo. La cábala judía es básicamente lo mismo. Cómo se hace el trabajo interno a través de los séfiros del árbol de la vida, y la cábala musulmana, que es del batín, habla exactamente de lo mismo, pero obviamente cambian los nombres de acuerdo a las tradiciones, etcétera, etcétera. Pero básicamente el peligro de la Iglesia Católica estaba en el movimiento cátaro como tal, y eso sirvió para que todo lo que no sea católico era hereje. Todo lo que no sea católico era enemigo. Entonces la Iglesia en esa época veía enemigos en todo lado. Y ahí podemos hacer una revisión histórica incluso, porque Europa de aquella época, acuérdate, se volvió muy feudal, y al volverse feudal queda arrinconada en ese rinconcito del Atlántico ahí de toda Europa. Cuando toda Europa no era feudal, toda Europa estaba dinamizada por un comercio impresionante que estaba revolucionando más del mundo, que ya estaba revolucionado en esa época, porque si nos salimos del eurocentrismo vemos muchísimas cosas más que los templarios efectivamente evidenciaron, se dieron cuenta y trataron de impulsar eso también en Europa. Pero la Europa feudal estaba muy cerrada y estaba muy contaminada por la hegemonía de una iglesia como la Iglesia Católica. A nivel institucional, esa fue la imposición, y eso fue una aplanadora. A nivel religioso, lamentablemente, el auténtico catolicismo, que nosotros lo podemos ver muchos siglos antes, incluso en la época de los benedictinos y los constructores, la filosofía religiosa del catolicismo es una maravilla, pero luego va a trastocarse, a tergiversarse, a manosearse y a utilizarse para conveniencia de los papas en la época que querían conquistar todo en el mundo y que tenían el poder para reunir todos los ejércitos. Entonces estos pobres hermanos cátaros fueron víctimas de esta aplanadora precisamente porque la iglesia vio el peligro de este gnosticismo. Y ese gnosticismo sí es cierto, es decir, todo el cristianismo primitivo está enfocado en la interiorización, es decir, no al culto externo, no a lo que yo veo afuera, no a la petición externa de Dios ayúdame, sino el Cristo que está dentro de uno y que cada uno tiene la responsabilidad y sobre todo el potencial de transformarlo internamente y exteriorizar y cristificarse. Eso siempre va a ser herejía para la Iglesia Católica. Los templarios como monjes y guerreros pretendían reconciliar los aspectos contradictorios de la existencia humana, es decir, vivían en la tensión entre la religión y la violencia, la fe y la guerra, la castidad y la vida militar, la humildad y el poder, y entre la espiritualidad y el materialismo. Y esto coincide con la explicación junguiana de Cristo como el camino para la reconciliación e integración de los opuestos, y por extensión como mediador divino para transformar al ser humano. Teniendo en cuenta esto, Carlos, ¿cómo los templarios experimentaron el arquetipo de Cristo en su vida de servicio, sacrificio y ascetismo? Excelente pregunta que me va a permitir romper algunos mitos, aclarar ciertos conceptos también. Todo lo que mencionas está correcto, hay que ir entendiendo esto de la dualidad también. Pero la condición de monjes y guerreros que practicamos los templarios hasta el día de hoy, porque son los mismos usos y costumbres, es la de internamente demostrarnos a nosotros mismos de esa capacidad de libertad dentro de lo que es la dignidad del ser humano. ¿Cuál es esa dignidad y esa libertad? Que nosotros nos convertimos en reyes y papas de nosotros mismos. Es decir, no debemos tener obediencia desde ningún punto de vista a ningún ser humano.
Eso es lo que planteaba el esoterismo templario también. Por eso es que también resultó peligroso para la Iglesia Católica. Temas como la confesión, los sacramentos, etcétera, etcétera, están tergiversados para la manipulación psíquica y anímica del ser humano. Nosotros en nuestra ritualística llegamos a conocer esas diferencias y elevarnos precisamente a esa condición de libres y soberanos con nuestro propio desarrollo, identificarnos también en ese proceso alquímico como reyes de nosotros mismos y papas de nosotros mismos, pero nos da una responsabilidad de ser porque tenemos que manifestar esa condición, obviamente respetando todas las leyes naturales que están alrededor de nosotros. Entonces, esos conceptos los vamos rompiendo en la medida de que vamos entendiendo ese esoterismo templario. Si bien es cierto, en la época del medioevo, claro que estábamos en plena guerra, entonces sí es interesante la dualidad que mencionas, ¿no? El guerrero y monje estaba en medio de la tensión de la guerra, por un lado, la fe por el otro lado, un mundo lleno de violencia, un mundo caótico. Nos imaginamos lo que debe haber sido para estos personajes que tenían años de evolución adelantado en lo que es el campo espiritual, combatir contra ellos mismos en ese mundo muy pesado, psíquicamente hablando, porque el guerrero se caracteriza por eso. Por eso es que nosotros en la actualidad seguimos diciendo somos monjes y guerreros. Monjes porque alcanzamos la sabiduría del conocimiento con el proceso alquímico y guerreros porque estamos en una continua y eterna lucha en nuestro sendero de autoperfeccionamiento, que no se va a acabar nunca. Por eso es que no vamos a llegar a ser perfectos. Pero en el continuo camino de levantarse y caerse, está el triunfo del día a día en esa batalla que nosotros reconocemos que es la perfección interna. Entonces, a la vez que tenemos el conocimiento, pero a la vez estamos en acción también. Ese es del monje guerrero. Y mencionas palabras como, por ejemplo, la castidad. Me parece excelente aclarar ese punto también, porque los votos de castidad, pobreza y obediencia son una tergiversación absoluta deliberada de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque al manipular psíquica y anímicamente controlas a toda la gente dentro de lo que es la Iglesia como religión. Pero los votos de los templarios, inclusive hasta el día de hoy, no tienen nada que ver con eso. La pobreza, la obediencia y la castidad están tergiversados. Nosotros lo que practicamos es la disciplina, la pureza y la pobreza de espíritu, que son tres cosas totalmente distintas. La pobreza de espíritu no quiere decir despojarse de lo material. La pobreza de espíritu te dice que tienes que aceptar tu realidad. De hecho, no hay problema con lo material cuando tú sabes diferenciar tu meta espiritual. De ahí no importa que en el medioevo haya sido un príncipe de la nobleza o haya sido un panadero cortesano o un jardinero de la corte o un simple mortal común y corriente. Y todos éramos templarios. La diferencia en esto está en que la pobreza de espíritu te dice que el conocimiento esotérico que lleva adentro es entender que nosotros de este mundo nos vamos a ir sin nada. Entonces todas las mochilas que nosotros cargamos tenemos que aflojarlas y todas esas mochilas no son más que los apegos, por ejemplo, la vanidad, la codicia, todos los elementos que hacen del ser humano involucionar, que le hacen bajar su estado de conciencia, que le vuelven más primitivo. Todas esas cosas son mochilas muy pesadas que el ser humano tiene que aprender a ir desprendiéndose. La pureza no necesariamente tiene que ser castidad, porque la castidad también es antinatural. De hecho, en el sacerdocio templario pueden hacerlo una pareja de esposos, pueden hacerlo una padre-hija, madre-hijo, pueden hacerlo dos hermanos de sangre y pueden hacerlo dos hermanos de la orden que fungen de sacerdotes y dentro de la orden cumplen el sacerdocio. No necesariamente tengan que ser cónyuges. ¿Eso qué quiere decir? Que la castidad no es lo mismo que pureza y para alcanzar la pureza no necesariamente tienes que ser casto o aplicar la castidad. Eso fue un invento de la religión para justificar el mundo del sacerdocio como lo planteó la Iglesia Católica. Pero tenemos que ir entendiendo estas diferencias para entender cuál es el arquetipo o el sentimiento arquetípico que tiene que tener un templario con respecto al Cristo. Y volvemos al tema, el Cristo es nuestra responsabilidad interna, es nuestra fuente interna, fuente de luz, de vida y de amor,
que subyacen en nuestro interior y que nosotros tenemos que aprender a sumergirnos, encontrarlos y desvelarles hacia afuera. Esa es la iluminación. Entonces, no hay mayor responsabilidad y no hay mayor milagro de aquel que logra este proceso alquímico que siempre vamos a manifestarle como parte de ese camino de transformación. Y no necesariamente hay que ser ascetas. Mira cómo está el mundo en la actualidad. Las ciudades, cómo están, el caos de la ciudad. No pasa nada que una persona común y corriente que cumpla con su profesión, con su trabajo, no hay ninguna controversia ni es contradictorio que él tenga un sacerdocio templario, que su esposa sea sacerdotisa del temple con él también. No hay controversia, no hay contraposición. Siempre el sacerdocio templario fue formado por las esposas y por mujeres del temple de aquella época. Tenemos muchas mujeres del medioevo que fueron un ejemplo, incluso muchas que participaron en algunas cruzadas, eran mujeres recibidas como caballero, que es el grado, y para irse a la guerra. De todas maneras, las discretas, que era el movimiento de las mujeres, la mayoría esposas de caballeros, manejaban también la iniciación templaria. Es decir, si ellos recibían supervisión de los católicos, porque solo tenían que ser hombres por la regla, pues no encontraban nada de raro porque las mujeres estaban ahí lavando, cosiendo, arreglando el hogar para cuando llegue el esposo, etcétera, ¿sí? No vamos a entrar en controversia con lo que se ha manipulado en la actualidad, pero de todas maneras hay que entender que las mujeres templarias siempre estuvieron presentes, siempre. Y en conjunto hacer el sacerdocio es lo más humano y también se alcanzan los estados más divinos en el entendimiento de esa alquimia, de ese encuentro con el Cristo y de esa búsqueda del alma individual de cada uno, que es la aventura principal. Un fuerte abrazo y un gran saludo a todas las personas que te siguen en este maravilloso canal. Carlos, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.